Dando sequência à nossa segunda oficina internacional de cinecubismo, como havia dito no início, nós vamos ter agora a palavra do nosso querido amigo Gabriel Rodrigues, do México, e da diretoria da Federação Internacional de Cineclubes, vice-presidente, né? Secretario. Secretário-geral, desculpa. Presidente é Lázaro. Isso. A idade. Então, vamos ouvir Gabriel e, ao final, a gente troca, eu, ele e Cristina, algumas informações que achamos devidas. Ok? Está com você a bola, Gabriel. Muito obrigado, Claudino, toda a galera que, que asiste a esta oficina internacional. Muy oportuno dar continuidad a pues todos estos procesos de formación, de, de memoria, de reunión de testimonios para pues también al mismo tiempo que se comparte la documentación que en los últimos años se ha ido pues haciendo más visible, que ha entrado en procesos de digitalización y cómo hoy podemos ya con eso realmente contar bueno, seguir escribiendo estas historias internacionales atravesadas por el cine digamos, costurada esta, esta identidad internacional del cineclubismo a través de un movimiento de intercambio de películas, de metodologías y, por supuesto, cómo después o sea, los cineclubes, cómo provocan también el fenómeno o mejor dicho, cómo participan también en el fenómeno de la distribución cinematográfica. Entonces, pues vamos a compartir una serie de materiales que, por supuesto, bueno, es muy importante reconocer que pertenecen pues a esta colección de Zafra Cine Difusión, unos materiales que, bueno, vamos a empezar a contar un contexto en México hacia los años 70, cuando no solo en la Ciudad de México, que podría también darse la sensación de que es el principal lugar del país, claro, pero a nivel regional, las universidades han tenido un peso muy relevante. Y en el estado de Veracruz, ese estado que mira al Golfo de México, en la ciudad de Jalapa, ahí también hay una universidad muy arraigada y con una fuerte oferta cultural, entre la que en los años 60 había un cineclub universitario, ¿sí? Este cineclub de la Universidad Veracruzana que dirigía en ese momento Aurelio de los Reyes. Y bueno, para tomar en cuenta un poco lo que en la Ciudad de México se empezaba a ver en las otras salas más de arte, más como sofisticadas, estaba ya adentro esta siguiente ola del neorrealismo italiano o esta fase del cine italiano más, bueno, con tintes distintos, más existencialistas. Y en esta universidad, un grupo de jóvenes también comenzó a abrir su convocatoria y sus puertas para ponerse en contacto con otros colectivos y sobre todo dando un paso adelante en la cuestión de el cine como
como que también requiere ser llevado hacia las pantallas y construir estos espacios. Entonces, esto dio lugar a una combinación de estudiantes de la universidad, efectivamente de la Escuela de Cine en la Ciudad de México, en el CUEC, y estos otros compañeros que venían de estar en el cine trashumante de la Universidad Veracruzana, ¿no? Jorge Sánchez, que, digamos, empezó a tomar en sus manos estas actividades de, pues, militancia y de, y de organización como una forma también política. Se encontró con un grupo de estudiantes de cine que también venían desarrollando un trabajo muy relevante en la edición de una revista que podía, bueno, que ya estaba ahí poniendo en discusión eh, temas, problemas, perspectivas, posturas, que en ese México post 1968, que es un año parteaguas, porque pues ese movimiento estudiantil, esa brutal represión y luego las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, esa 19ª edición de los Juegos Olímpicos, transformó mucho a la sociedad y para los años 70 los procesos se habían descentralizado mucho y el trabajo de unirse a una lucha a través del cine empezaba a tomar mucha perspectiva, ¿no? Entonces, entre este arco del 79 al 91, esta, esta organización que empezó a surgir de Zafra Cine Difusión fue viviendo varias épocas, ¿no? En la medida en que se fueron encontrando con eh, estos integrantes del grupo de Cine Octubre, del taller de cine, que eran estudiantes universitarios que habían puesto sus materiales también a disposición de ese colectivo y comenzaban a hacer ellos mismos ejercicios documentales, pero que ya tocaban temas y que ya iban más allá de ser un mero ejercicio, porque ya estaban incidiendo en asuntos, ya estaban dando voz, dando imagen a sectores que, bueno, estaban fuera de ese imaginario de, de lo que era ese país, de lo que eran los trabajadores, de cómo se vivía la lucha de clases. Y con esta publicación, bueno, empezaron también a articularse, ¿no? Entonces, esta forma de empezar a importar a México lo que ya se estaba moviendo del nuevo cine latinoamericano. Este grupo fue un catalizador a través de esta revista para conocer eso que ya se sabía que estaba pasando eh, a través de ciertos festivales, ¿no? En ciertos puntos muy especiales, en donde empezaba a haber estas reuniones de cineastas que estaban configurando eso que, bueno, poco a poco se va a ir viendo más claramente como el nuevo cine latinoamericano, pero que sin duda es un proceso de pues, un magnetismo que va generando que en un lugar se conozcan, se interesen, y luego esas películas pues también quieran ser conocidas y se transporten. Entonces Zafra como un catalizador es muy importante considerarlo, incluirlo, porque en ese tiempo, en donde también se estaban remodelando políticas oficiales, políticas públicas, se estaba construyendo una cineteca nacional, en los años 70 el cine mexicano tuvo un apoyo muy fuerte de parte del Estado, pero esto es pues la parte independiente, ¿no? La parte crítica, la parte que está en lucha, que está militando y que no tiene esa agenda pues de ese presidencialismo que también se vivió en esos años, ¿no? Pero bueno,
qué paradójico, porque muchos directores o algunos directores latinoamericanos precisamente vinieron a México en este periodo de puertas abiertas a cineastas chilenos, argentinos, ¿no? que estuvieron por acá. Entonces, bueno, aquí este recorrido por esta memoria para hablar de la resistencia y para hablar del cineclubismo en este marco, pues qué importante es hablar también de estos formatos que, bueno, que siguen presentes, que seguirán presentes, pero que sin duda eso fue lo que se tuvo en estos años, ¿no? De los años 70, 80, 90. Estos formatos fílmicos son los que, pues, por ahí andaban las imágenes, se hacían copias, se hacían copias de trabajo, se pasaba de 16 a 35 en el mejor de los casos, pero vamos a ver que en estas décadas esto es lo que pues, va a hacer posible también que exista, por supuesto, pues el cine móvil en 16 milímetros y luego el cine familiar, sobre todo en 8 milímetros, pero que también fue utilizado como un medio de pues, contrainformación. En el caso de México existió bueno, un grupo, la Cooperativa de Cine Marginal, que utilizando en 8 milímetros esos materiales iban documentando y haciendo información de huelgas, movimientos que sucedían en el país y que se iban proyectando en otros lugares del país, ¿no? Bueno, esta, este salto ya de pasar de ser un colectivo a ser una asociación registrada es también muy importante por todo lo que le permitió darle estabilidad y continuidad a un proyecto como Zafra Cine Difusión. Eh, el poner allí sus metas, el tener estos, eh, me, pues, cláusulas que los amparaban, que los ayudaban a hacer esta labor cultural, era en un tiempo en donde, pues, tampoco es que fuera muy extensa, tampoco es que no existiera. Había una red de museos, de casas de cultura en México, en donde el, el, la, digamos que este departamento de Bellas Artes, la universidad, cumplían una función de pues lo que hoy son las secretarías de cultura, ¿no? En ese tiempo todos estos estaba muy atomizada todo este trabajo y bueno, aquí lo que vamos viendo es cómo Zafra Cine Difusión va configurando un catálogo, difundiéndolo, poniéndolo al alcance de los usuarios que estén interesados en a, pues, conocer estos materiales. Y luego también este otro mundo que empieza a darse, ¿no? Que está pasando en la universidad, que está pasando en, espacios culturales de la Ciudad de México y que después se va también a contagiar a otras universidades y otros lugares del país, ¿no? Y sin duda las películas que empezó a distribuir este grupo, eh, que después de una discusión muy larga, ¿no? Según cuentan en entrevistas, pues poco a poco fueron definiendo esta idea un poco, ellos mismos lo decían así, de José Rodríguez el Rolo y Jorge Sánchez contaban que querían hacer algo como tropical. Entonces de ahí poco a poco se fue definiendo esta imagen más también como de estar pues en esta cosecha, en este trabajo, ¿no? Agrícola de la tierra. Y sin duda, bueno, eso que poco a poco también se fue trabajando, se ha ido trabajando estos materiales eh, pues en distintos periodos y en distintos momentos, yo me he ocupado de, bueno, primero de ubicarlos, conocerlos, reconocerlos, digitalizarlos, en fin, empezar a estudiarlos. Y bueno, ahí es en donde también podemos, bueno, aprovechando estos momentos, reflexionar sobre estos medios de comunicación
que prueban que el cine siempre está rodeado de otros medios de comunicación, ¿no? O sea, el cine necesita medios impresos y a su vez necesita imágenes y fotografías y collages y carteles. Y esta manera de hacer esta pedagogía es algo muy rescatable, sin duda alguna, porque no se trata de imponer un punto de vista de cuál es el cine. eh, en este catálogo había mucha diversidad de materiales, pero esto es lo que constituye pues parte de de la nutrición del cineclubismo, ¿no? Aprender a hacer, aprender con las manos, hacer serigrafía, hacer impresos, hacer periódicos murales. Sin duda eso da mucha agencia para quien quiere hacerlo. Y eso es lo que el cineclubismo nunca va a perder como su esencia, ¿no? La posibilidad de hacer una selección de películas, ubicar con una política cierto catálogo y a partir de ahí comenzar a hacer una selección. Y bueno, lo que vemos en ese mismo archivo de Zafra, entre sus usuarios, aquí es en donde ya empezamos a ver quiénes eran estos organismos, estos entes, otras universidades. Esta Universidad Autónoma Metropolitana, por ejemplo, este año está cumpliendo 50 años, ¿no? Entonces, en esos años 70 eran también camadas de universitarios, pioneros, que estaban también desarrollando pues planteles, comunidades escolares. Este cineclub del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues era ya con alcance nacional en ciertos puntos en los estados de este gran país, ¿no? Que es México y que tiene distancias muy largas y que tiene también regiones muy apartadas unas de otras. Se ha vivido un fuerte centralismo y bueno, en estos años 70 sin duda que ese epicentro de la Ciudad de México también comenzaba bueno, también a entenderse que no era tan cierto que solo pasaban las cosas ahí, ¿no? En el caso de Zafra, estos boletines que mandaban y que imprimían y que los consultaban los usuarios y ahí les mandaban noticias y reportajes, ahí fueron conociendo autores eh, como Paul Leduc, ¿no? Por ejemplo, que fue uno de sus también más afines mmm, camaradas y con quien incluso llegaron a producir una de las películas de Paul Leduc, la de ¿Cómo ves? Pero para que también tengamos un poco el aire, ¿no? Rompamos también hagamos un poco más, vayamos más en el viaje en el tiempo. Vamos a ver este fragmento de esta película eh, filmada en El Salvador, en donde precisamente esta Latinoamérica que se encuentra muy como como un lugar muy familiar, es precisamente porque es esa naturaleza, porque es ese ambiente el que rompe esos prejuicios sobre qué tan diferentes podemos ser entre nuestros países, ¿no? Entonces, uy, eh, aquí no se está activando el video porque es diapositiva. Bueno, no importa, seguimos aquí viendo cómo Zafra en el trabajo de traer los materiales latinoamericanos, ¿no? El cine boliviano, eh, fue uno de esos que también estuvo ahí adentro, los materiales que después empezaron a filmarse en las propias regiones mexicanas, en Chihuahua, eso es al norte del país, ¿no? Como esos mismos documentales y documentalistas empezaron a tener ya como una proyección mayor porque la distribuidora les hacía un póster, les hacía una difusión y bueno, eso que hoy ya se da por hecho
que las producciones lo tienen que hacer en esos años 70, donde había pocas escuelas de cine, donde había colectivos emergentes, pues todavía es algo en donde eh, se nota más el trabajo de una distribuidora. Hoy siguen siendo necesarias, por supuesto, las distribuidoras, pero en ese tiempo por eso brillaba tanto una como esta, como Zafra. Aquí también hay otro videíto que vamos a brincar. Entonces, bueno, en lo que toca a la organización de redes, la organización de trabajo eh, que sucede en distintos lugares, pues qué importante es tener publicaciones, ¿no? Que, pues que ahí quedan plasmados los puntos de vista, que ahí llevan un poco, o sea, los mensajes, lo que va cambiando. Eh, de alguna manera, hoy sin duda estamos en un tiempo donde aparentemente ya quedó rebasado la utilidad de los materiales impresos. Estamos haciendo algo aprovechando plenamente la virtualidad y la imagen que corre, ¿no? Por estos códigos binarios. Sin embargo, los materiales impresos también permiten otro tipo de tacto y de emociones que no necesitan tener una pantalla prendida, ¿no? Entonces, eso es algo importante también para reflexionar sobre los procesos de resistencia y los procesos de comunicación en donde pues son otros medios los que están eh, comunicando. No es nada más que pensemos que todo se va reduciendo al tamaño de la pantalla del dispositivo que tengamos más a la mano. En ese caso, aquí estos boletines y estas revistas, pues ahí a través de eso la gente se ponía en contacto, tenían sus números de teléfono, la dirección. Entonces era algo que en tiempos donde la lucha también era clandestina, pues entonces hacerlo todo con una visibilidad y con una transparencia, eso también era una cuestión política, ¿no? No es nada más este, como, como perder de vista que en esos años duros de mucha represión, de guerra sucia, pues también una de esas formas fue esta que sin duda, bueno, fue nucleando muchas personas que también ahí empezaron a, eh, pues a integrarse, ¿no? En el cine. Por ejemplo, aquí en estos pósters que vemos a Berta Navarro es una productora ya hoy veterana que acompañó, produjo, fue pareja también, fue pareja de Paul Leduc, eh, y, y, bueno, ella, una gran productora de cine, ¿no? Multipremiada, productora de Guillermo del Toro, ¿no? Prácticamente como la descubridora de Guillermo del Toro. Y bueno, en estos años también llega toda una afluente del cine de mujeres, como lo que vemos del grupo de Marisa Stach y de Busi Cortés, el grupo Cine Mujer, que también esa distribuidora le abrió la puerta, les dio un lugar y también hoy lo vemos como un eslabón clave de algo que poco a poco se va haciendo ya como un derecho ganado, un ejercicio más cotidiano, más vivo, ¿no? No solo un falso reconocimiento de la equidad de género. Entonces, pues en estos años 70 ahí estamos viendo todas estas pulsiones, ¿no? En estos materiales y sin duda lo que abrió esa distribuidora que, bueno, tiene es como un borbotón así, ¿no? De historias que nos llevan a otros países y a otras muestras de cine y a otras películas, de cómo se fueron adquiriendo películas, difundiendo, recibiendo en México, cómo eso a su vez produjo que se hicieran carteles, que se hiciera una gráfica en los lugares en donde se exhibieron estas películas, y bueno, este convivio, todo este momento de mucho, pues de mucho encuentro, de mucha fiesta, de salsa,
de música funk. También pues también tenía en estos espacios, eh, perdón, también tenía una eh, ocasión de que el cine fuera ese punto de partida, ¿no? No era nada más eh, ver las películas o quedarse hablando de las películas, sino también cómo ese hábito, ese punto de encuentro, pues fue dando ahí un lugar muy importante, ¿no? Tanto para los cineastas como para quienes trabajaron en esa distribuidora, como para los usuarios que de otras partes del país llamaban, se comunicaban a estas oficinas al sur de la Ciudad de México y desde ahí les enviaban los materiales, las latas por correo, postal, ¿no? Entonces había toda una dinámica muy bien armada y localizada para que esto siguiera, ¿no? Entonces, a lo largo de los años se fueron desarrollando estos boletines que también, pues, se toparon con una década de una crisis económica muy dura, ¿no? Que se dio. Y bueno, y todo este pase de lo que estaba sucediendo en México a lo que estaba sucediendo eh, en otras partes del país, pero sobre todo lo que empezó a ocurrir en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, pues eso fue lo que llevó a otra dimensión a esta distribuidora, ¿no? El punto de haber, o sea, no solo tener su sede, sus publicaciones, sino de pronto ya tener los contactos y haber recibido de unos colectivos y distribuidores anteriores, ¿no? Como Cine Códice, que les pasaron los contactos y poco a poco fueron adquiriendo ese cine cubano que también necesitaba una salida y por supuesto ese cine brasileño, ese nuevo cine, el Cinema Novo, toda esta escuela de Santa Fe, que empezaron a ver en esta puerta mexicana pues un importante punto para, bueno, que sus películas también pudieran verse en otros lugares, ¿no? Entonces, tanto para sacar cierto cine mexicano independiente, como para meter a México, además, como eran películas que llegaban en 16 milímetros, entonces tenían y circulaban en 16 milímetros, tenían, digamos, un margen de acción mucho más amplio que las que tenían que tener un visto bueno oficial por llegar en 35 milímetros. Entonces, todo este catálogo del nuevo cine latinoamericano, pues, le dio una gran, un radio de difusión muy importante. Y también algo que pasó en esa distribuidora que es muy importante también ver y balancear, ¿no? Porque también la resistencia, también no perdamos de vista que pues hubo toda una parte de ese catálogo que venía de películas, eh, llamémosla de la época de oro del cine mexicano, que a través de una distribuidora muy grande y unos estudios aquí muy importantes, Plaza Films Mundiales, se logró un acuerdo para tener estos materiales de Luis Buñuel, de eh, Tintán, ¿no? Un comediante, un actor también fuera de serie, que tenía otras películas de El Gallo de Oro, Pedro Páramo, Raíces, que eran consideradas como joyas dentro del cine mexicano. Entonces, una distribuidora que podía tener lo nuevo del cine latinoamericano y los clásicos del cine mexicano, entonces también tenía mucho que ofrecer, ¿no? Y aquí lo vemos en ese festival, ¿no? Que hoy también ya, pues retumba, ¿no? Un poco 4 décadas de cómo se va forjando eso que pues es la idea de la juventud, de los jóvenes, ¿no? Después de
esos antecedentes que yo había comentado. En México, bueno, y en el mundo, esa idea de la juventud ha tomado, bueno, y ha costado mucho convertirla en derechos culturales, ¿no? Aquí lo vemos como, bueno, una de esas formas de un Estado que quiere, de alguna manera, en el marco de ciertos eventos internacionales, también ponerse al día, ¿no? Entonces, poner estas películas en espacios grandes, sacarlos de esos espacios universitarios más como en las aulas y entonces llevarlos a los grandes auditorios, entonces nos habla de ese pulso que tuvo este momento, este cineclub, ya llevado a lo grande, ¿no? Aquí vemos las firmas, los acuerdos, eh, fíjense cómo estos personajes, ¿no? Están ahí eh, también ya como grandes actores de pues una fuerte cultura cinematográfica latinoamericana, ¿no? Las cinematecas como un lugar de preservación, pero también un lugar de descubrimiento de los clásicos, de los nuevos cines, pues así es como también se dio ese virtuoso trabajo, ¿no? Vemos eh, Vemos, por ejemplo, la firma de Manuel Barbachano Ponce, ¿no? De Clasa Films Mundiales, y vemos también estos otros como gestos de el trabajo que ellos tenían con la Cineteca Nacional, ¿no? Por ejemplo, aquí en ese tiempo la Cineteca ya estaba cumpliendo sus primeros 10 años, la Cineteca Nacional, y bueno, sin duda Zafra fue uno de esos corazones ahí que le metió y que ayudó a pues implantar un tipo de programación que, bueno, nunca hay que darla por hecha o por vista, ¿no? En ese momento estaba irrumpiendo, eran los primeros festivales de nuevo cine latinoamericano, eran las primeras veces que venían muchos directores que aquí se conocían, que se subtitulaban del portugués al español, las copias, ¿no? Y bueno, fue en estos años cuando empezó todo eso. También un acercamiento muy franco que tuvo fue con Soviet Export. Entonces, ellos también tuvieron una fuerte dosis de cine ruso en ese catálogo, lo cual también le dio una permanencia a esa cinematografía como parte de las fuentes importantes, ¿no? Como había dicho, el que se hubiera registrado y que tuviera una presencia fiscal, entonces también le permitió, bueno, entrar a estos mecanismos, ¿no? De banca y de cheques y de transferencias y de llamadas a través de sistemas de comunicación que, bueno, hoy pues ya estamos como en otros tiempos, ¿no? Pero en aquellos donde había que ir a una torre de telecomunicaciones a recibir un fax o mandar un teletipo, entonces era toda una audacia, ¿no? Estar recibiendo mensajes de otras partes del mundo y mandando este tipo de materiales, ¿no? Entonces, como había también comentado, este trabajo con Poleduc pues hizo que ellos se involucraran también en la producción cinematográfica, ¿no? Eh, Apoyando a otros colegas y a otros compañeros y siempre de una forma muy solidaria. En esta película ya participa como productores, como coproductores, Zafra, ¿no? Entonces, en la, en ese cambio, en ese momento pues tan lleno de cicatrices, tan lleno de pues como que se quiso reparar, pero por encima, porque en realidad lo que vemos es que ese modelo de ese país, eh, pues ya venía acumulando muchos años de muchas desigualdades, ¿no? Y en los años 80 es cuando se comienza a instalar el neoliberalismo. Entonces esas reformas estructurales dejaron a mucha gente fuera pues de ese modelo de país. Y sin duda toda esa resistencia y esas
voces que en ese momento se alzaron, también en el cine quedaron reflejadas, ¿no? Esos sectores marginales, esos llamados chavos banda, esas formas también de protesta, incluso de radicalidad, ¿no? Porque Paul Leduc, recordemos, fue un cineasta que también dio lugar a incluso exaltar un poco formas radicales de lucha. Y bueno, en el trabajo de conocer este, pues este tesoro prácticamente que estaba enterrado en el desierto de Durango, en donde por muchos años estuvo ahí guardado, fue que pues por ahí en 2008 comenzamos un proyecto de rescate del archivo y empezar a diseñar una publicación y bueno, a partir de ahí empezaron a darse otros procesos también de exposición de algunos carteles, de utilizar carteles de Zafra en otras publicaciones. La verdad es que todavía está por terminarse, ¿no? Yo he participado en algunos seminarios y congresos con el tema de esto llevado a ese estudio, porque dentro del cine mexicano, pues ocupa un lugar muy importante, ¿no? Como un espacio de vinculación de muchos actores, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo ese material terminó en la Filmoteca de la UNAM eh, y cómo ese eh, pues ese proyecto que surgió en la universidad, que tuvo como visión descentralizar, llevarlo a otros puntos del país, pudo y tuvo las condiciones y desarrolló las posibilidades para hacerse de títulos que no estaban disponibles de otra manera. Los que estaban disponibles, pues tenerlos, entonces tener estos catálogos de cine internacional, de cine cubano, de cine ruso, por supuesto los de cine mexicano, y colocarlo en una oferta accesible, siempre en negociación con sus usuarios, o sea, había unas tarifas, pero también había pues forma de entender los donativos y las cuotas de recuperación que podían manejar las organizaciones, los sindicatos, los museos, ¿no? O sea, dependiendo sus usuarios, ellos también podían ser más eh, considerados con la recuperación. Nunca fue una visión lucrativa. Y bueno, en 1991 también hubo un eclipse solar, ¿no? En México, ese año se vio en México ese eclipse. Y también era un tiempo donde emergía una nueva forma también de manipulación, transmisión de las imágenes, comercialización a través del video. Entonces, en ese tiempo, Zafra también empezó a mirar hacia allá, parte de su catálogo comenzó a virar hacia el VHS, posteriormente lo haría con el DVD, y entonces parte de su grupo también empezó a separarse, algunos ya no continuaron en la siguiente etapa de Zafra Video, pero lo que sí es muy relevante es cómo la, bueno, toda esa conjunción, toda esa huella, pues forma parte de un momento eh, muy organizado, muy virtuoso, en donde, bueno, se hicieron esfuerzos muy grandes contando medios que no necesariamente lo permitían, sin contar con computadoras, sin contar con internet, por supuesto, se hicieron grandes proyectos de mucho alcance, que hoy nos toca conocer, reflexionar, valorar, ¿no? Desde lo que hoy se ha hecho más fácil, ¿no?
Lo que no debe ser más fácil hoy es no ocuparse de tener una postura, tener una perspectiva, tener un desde dónde hacemos la curaduría, la programación. Entonces, bueno, encuentros y oportunidades como esta nos permiten, pues otra vez, juntar parte de nuestro patrimonio y seguirlo compartiendo para que, pues, nuevas generaciones, viejos militantes, tradiciones, innovaciones, estén en este diálogo necesario que implica todo el movimiento, ¿no? Eh, si quieren, termino por aquí ahora. Gracias. Obrigado, Gabo. Obrigado pela aula. Muito bem montada, muito bem trabalhada. Que se Cristina estiver aí, quiser entrar, eu queria que você comentasse um pouco nos períodos autoritários do México, qual foi o relacionamento dos agentes do autoritarismo com o movimento cinecubista. Sí, bueno, sin duda el espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, como las dos principales universidades dentro de la ciudad, fueron campus en donde a lo largo de los años 60 se vivieron estas experiencias institucionales, muy racionales todas, de difusión cinematográfica. Pero en estas instituciones también se vivió justamente el autoritarismo, ¿no? En el movimiento de 68 fueron ocupadas las instalaciones por el ejército, ¿no? Por cierto, un 18 de septiembre de ese año fue cuando se ocupó. Entonces, esa resistencia institucional civilizada de autoridades. ¿Hay problema de audio? Ahí no sé si ya mejoró. Yo lo estoy escuchando muy bien a Gabo, ¿eh? Ahí ya se escucha. Claudina, estás muteado y quizás ahí ahora... Ah. Entonces, pues como intervención por la fuerza, interrupción, se vivió muy fuerte como, bueno, las instituciones hicieron valer su autonomía. Entonces, bueno, en México el autoritarismo se vivió muy duro en los años, finales de los años 60, los años 70 fue un periodo muy enmascarado de la violencia y al mismo tiempo de se le conoce como apertura democrática, pero hubo también represión muy directa contra manifestantes, entonces hubo muertos, hubo presos políticos, y entonces en los años 70 es cuando se radicaliza mucho, pues ya causas, demandas, sobre todo en otros estados de la República, donde hay pues una marginación y una miseria ya muy extrema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estado de Guerrero, pues hay guerrilla, y en el estado de Chihuahua, y esas guerrillas son eliminadas, son exterminadas muy violentamente. Entonces hay presos políticos, y fue hasta mediados de los años 80 cuando, por mucha presión social de organizaciones,
se hizo una ley de amnistía que permitió que mucha gente saliera de las cárceles. Y poco a poco se hizo una reforma política en donde comenzaron a abrirse la participación de nuevos partidos políticos, porque llegó al colmo de que la elección de 1976 solo hubo un candidato, el candidato oficial. Entonces fue una verdadera ridiculez esa transición y fue ese cambio de Echeverría a López Portillo. Entonces, bueno, es ese tiempo que se precipita la crisis económica y bueno, en un contexto mundial, pero México, pues, se hicieron tan mal las cosas que se obligó a, pues, justamente a aceptar todas esas medidas a partir de los años 80, que implicaba, por supuesto, pues mucha represión, ¿no? Porque son medidas que implican un descontento social, entonces hay una especie ahí de perverso cálculo de, de esa protesta. Entonces, bueno, lo que pasó también fue que en el 85 hubo un temblor, una serie de temblores aquí que no solo destruyeron físicamente la parte de la Ciudad de México, sino que también permitieron que emergiera una sociedad organizada. Entonces esa sociedad que rebasó al gobierno, que no tenía un protocolo para el tamaño de esa tragedia, entonces esa sociedad, a partir de ahí, es un germen de la democratización de la vida pública de México, porque comenzaron a partir de ahí se hicieron distintos puntos, actores políticos que confluyeron. Y bueno, pues ese estado, digamos, que tuvo que, de alguna manera, o sea, hasta hace muy poco, pero muy poco es la semana pasada, ese propio Estado mexicano ha ido reparando esas deudas con esas personas que fueron reprimidas, que fueron privadas de la libertad. O sea, se reconoció ese crimen de Estado, ¿no? Pero muy recientemente. Entonces son fuerzas vivas que tienen mucha fuerza, como el ejército, pero también hay unas fuerzas vivas de ese Estado mexicano que también han logrado, eh, pues un poco avanzar en esos derechos humanos de reparación, porque por supuesto esos crímenes quedaron muy impunes cuando esos presidentes lo asumieron. La represión de 1968 la asumió el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, pues el juicio de la historia no ha parado y su nombre poco a poco ha sido retirado de todos esos lugares públicos donde alguna vez estuvo, justamente para dejarlo en ese basurero de la historia. Y bueno, sin duda el cine ha formado parte de todo este entorno cultural, ¿no? De información, de contrainformación y de documentación. Hoy podemos hablar de todo porque existe todo ese material y es muy importante que las nuevas generaciones lo conozcan, ¿no? No con la rutina, no con un poco como con un desinterés, sino pues viendo que fue determinante, ¿no? Eso, para dar a conocer, pues eso, dictaduras, crímenes, golpes de Estado, y al mismo tiempo procesos de resistencia. Obrigado, Gabo. Obrigado a vocês dois. Vou passar a Cristina primeiro para nos despedirmos novamente.
e tecer alguma consideração que ela queira, depois a Gabo para se despedir. Bueno, quiero felicitar a Gabo ese informe que realmente me ha dejado. Es muy fuerte encontrarse con estas historias no tan lejanas, ¿no? Después de la década del 70, del 80, y cómo el cine aportó y estos distribuidores tan comprometidos mostraban las películas, mostraban la mirada de los directores de cine que tenían mucho para decir. Y destaco también la importancia, en toda esta época, la importancia del Festival de Cine de La Habana. Realmente, en la manera de distribuir el cine latinoamericano, por ejemplo, en Argentina siempre tuvo falencias. Nunca pudimos tener todo el cine latinoamericano para estrenar como vienen las películas de Hollywood, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ir al Festival de Cine de La Habana era encontrarse y actualizarse con el cine latinoamericano. Y siempre cumplí esta función, por eso también me alegra que la Federación de Cineclubes tenga un jurado en ese importante festival que nos hermana, Latinoamérica, y que muchos podemos encontrarnos todos los meses de diciembre para ver todo el film que no podemos ver por falta de distribución. Bueno, por lo tanto, gracias Gabo por traernos todo este documento, esta revisión histórica que hiciste, que me pareció muy importante y bellísimo, y creo que Claudino y a todos los amigos de cineclubes de Brasil les va a servir un documento muy, muy importante, ¿no? Para fortalecer ese movimiento tan rico y tan maravilloso que hay ahí en Brasil. Y ahí con la mano de Claudino, que está siempre al pie del cañón. Gracias, Claudino. Gracias, Gabo. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Gracias, Cristina. Obrigado, Cristina. Gabo. Pues muchas gracias, Cris. Qué bueno que podemos encontrarnos en esa memoria, en esos archivos que también creo que es importante, bueno, facilitar para que se vean, se conozcan, ¿no? Eso que de pronto ahí tenemos y que es cuestión de darle una escaneada, tomar fotografías, o sea, como que poco a poco eso va a incentivar, ¿no? A que también se vea que hacer publicaciones, que hacer medios de comunicación, hoy va a ser una resistencia porque hoy eso se está quedando simplemente en las máquinas de los algoritmos, ¿no? O sea, no hay que confundirnos lo que podemos hacer con las manos, lo que tocamos, lo que circulamos, lo que ponemos en la pared, y eso que claro, circula y va a llegar a algún lugar, pero a veces es muy difícil detenerlo, ¿no? Y quizá ese es el engaño que hoy hay, y al mismo tiempo una especie de esclavitud, ¿no? Que ocurre con la imagen, que de pronto ya no nos pertenece ni siquiera para tener un archivo, ¿no? Entonces ahí creo que eso está muy es muy importante, y muchas gracias Claudino y todo el equipo del taller por impulsar estos momentos para poder dar espacio a que hablemos de estos temas. Estoy seguro que en otra ocasión habrá oportunidad de hablar de otro periodo histórico, y entonces ahí podremos ir poco a poco llegando más hacia nuestros días, pero sin duda dándole ese reconocimiento a todas y todos los que han hecho ese cineclubismo, y que hoy también seguimos cosechando porque ya hubo muchas generaciones que se entregaron a eso. Entonces, pues larga vida para los que van llegando, y como dice un epígrafe muy lindo del poeta Efraín Huerta, que dice: el que escribe al último, escribe mejor. Yo apenas comienzo. Qué hermoso, muy lindo. Muito obrigado, Gabo. Obrigado a vocês dois. Uma boa noite a todos do público. E já chegaremos com o terceiro módulo da oficina.
que é a resistência do cineclubismo no mundo. Teremos o João Paulo, presidente da Federação Internacional de Cineclubes, e o Felipe Macedo, um cineclubista, estudioso, trabalha no Canadá, que estará conosco, então, nesse momento. Boa noite. Gracias.